y es por los siglos de los siglos. O sea, no nada más ahora. Eso está en Romanos capítulo 9, versículo 5, ¿verdad? Donde dice cuyos son los patriarcas y de los cuales vino Cristo según la carne, el cual es Dios bendito sobre todas las cosas. Esa clase de locura nosotros hablamos, ¿verdad? Porque para mucha gente, allá en las diferentes denominaciones que se dicen apostólicas también, hablan y dicen que el nombre de Dios es Yahweh. Y ya están diciendo que el nombre de Dios es Yahweh y que ese es el más grande nombre. Y los judíos, aleluya, no dicen que él es Yahweh, dicen que es el Shaddai, el más alto Dios, y a su nombre. Gloria. Es el más alto Dios. Y verdad, nosotros sabemos que el nombre del Dios bendito, el nombre del Dios verdadero, es el Señor Jesucristo, y a su nombre. Gloria. Ese es el nombre del Dios verdadero. Aleluya. Pásenle para acá. Véngase para acá. Aleluya. A ver, por ahí alguien invita a una persona que se está asomando acá. Aleluya. ¿Verdad? Y vamos, hermanos, a seguir adelante. ¿Verdad? Pablo tenía esa inquietud. Él, hermanos, aleluya, tenía la necesidad de que, ¿verdad? La iglesia no se apartara de la enseñanza. Acomódelo por ahí, hermano. Aleluya. De la enseñanza del verdadero Dios. Que es lo que las iglesias están haciendo ahorita. Ahorita, ¿verdad? Se están confundiendo. Dicen que el nombre de Dios es Jehová también. Y no es cierto. El nombre de Dios no es Jehová. Es un nombre compuesto, ¿verdad? Sabemos que nosotros, el nombre del verdadero Dios es JWHW, ¿verdad? Es que suena como ¿qué? Como un aliento. Como cuando usted dice... El salmista decía que todo lo que respire, alabe al Señor. Y en el momento que usted nace alabando al Señor Jesucristo, porque da el aliento de vida, el soplo de vida. Hace. Entonces no es ese nombre que han dicho. El nombre que es sobre todo nombre, dice la palabra de Dios, es el del Señor Jesucristo. Y Pablo tenía esa inquietud, ¿verdad? Él decía que le toleramos un poco su locura. Vamos a leerlo por ahí, por favor, 2 de Corintios, capítulo 11, versículos del 1 al 3. Bueno, que leímos y vamos a compartirlo ahorita como el Señor nos lo dé, ¿verdad? ¿Quién dijo yo? ¿Quién tiene ahí la escritura para leer? Amén, hermano, por favor. Para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, ojalá me tolerabais un poco de locura, sí, tolerarme. Amén, hermanos, síganme. Porque os celo con celo de Dios, pues os he hecho desposados con un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Amén, permítame tantito ahí. Dice, hermanos, que nos celaba con celo de Dios, nos cela con celo de Dios, para presentarnos como una virgen pura a Cristo. Está hablando de la enseñanza. Muchos se han torcido, hermanos, porque han seguido teólogos, ¿no? Han seguido teología humana, han seguido enseñanzas humanas. Y verdad, ahorita muchos hermanos, aleluya, agarran predicaciones del Face, hasta de trinitarios, y se las dan al pueblo de Dios. Cuando la palabra de Dios dice que no robemos las palabras de alguien más, sino que si nosotros le pedimos a Dios la dirección, la enseñanza, Él nos la va a otorgar, y a su nombre. Entonces Él quiere que usted reciba la enseñanza como si usted fuera una persona virgen, pura, delante de Dios, o sea, sin quitarle ni ponerle a la palabra de Dios. Pero en el versículo siguiente, en el verso 4, hermano Rubino, por favor, dice, hermanos, habla del evangelio de la enseñanza del Señor Jesucristo, que fueran torcidos los sentidos de eso. Mire cómo dice, amén, hermano. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que he predicado, o si recibís otro espíritu que el que os habéis recibido, otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo tolerarán. yo lo vas a recibir. Si viene otro Jesús, está hablando de otra enseñanza.
Porque evangelio, ¿qué quiere decir evangelio? Evangelio quiere decir enseñanza, instrucción, la palabra de Dios. Eso es lo que quiere decir. Mas si viene otro Jesús, viene otro evangelio, dice, bien, no vas a recibir. Esa era la preocupación. Porque acuérdense lo que dice en Romanos capítulo 9, verso 5. ¿Qué dice en Romanos 9, 5? ¿Verdad? Muchos dicen, y no hayan ni cómo explicar, y aún pastores, no hayan cómo explicar la deidad de Dios. Dicen que Dios como hombre era hijo, y en el espíritu era el Dios todopoderoso. Que por eso el Señor, le oraba Cristo al Padre. No es cierto. El Señor Jesucristo vino a enseñarnos cómo teníamos que actuar. Pero Él, dentro de su divinidad, su espíritu y su carne, es el Dios todopoderoso. Y a su nombre. Porque acuérdense que en el libro, hermanos, aleluya, de Deuteronomio capítulo 20, dice la palabra de Dios. Éxodos 20, dice la palabra de Dios que solamente hay un Dios. Y si solamente hay un Dios, ¿qué dice Romanos 9:5? Amén, por favor. Para la honra y gloria de Dios, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios bendito sobre todas las cosas, por los siglos de los siglos. Amén. Y a su nombre. Gloria. ¿Sí? De acuerdo a la carne también es Dios. Porque Él no pecó. Él es santo. Él predicó la santidad. Él predicó acerca de un solo Dios. No habló de dos ni de tres. En el capítulo 17, verso 3 del libro de San Juan, mire lo que dice ahí la palabra de Dios. Muchos se confunden. ¿Saben por qué se confunden? Porque no escudriñan las escrituras y no le piden a Dios la dirección. Porque acuérdese que nosotros solamente tenemos a un solo maestro. Cristo les dijo a los discípulos: vosotros me llamáis Señor y Maestro, y bien decís, porque lo soy. Y luego dijo también: a nadie llaméis maestro en la tierra, porque solamente uno es vuestro maestro, es a saber, el Cristo, y a su nombre. Gloria. Así lo dijo. Amén. ¿Quién dijo yo? ¿Quién lo va a leer? Capítulo 17, verso 3 de San Juan. Mucha gente se confunde, aleluya, porque no escudriña las escrituras. Y nosotros como pueblo de Dios tenemos que aprender a hacerlo, a escudriñarlas. Dice la palabra de Dios, para que no nos engañe nadie. Y esa es la única manera que nosotros vamos a fundar nuestra casa, esta casa, en el sentido espiritual, sobre la roca que es Cristo. Porque si usted no escudriña las escrituras, usted no va a poder edificarse. Si lee solamente la historia de la Biblia, ¿verdad? Entonces no se va a poder edificar. Pero si las escudriña, usted está escarbando hondo y está poniendo su casa sobre la roca que es Cristo. Amén. Y a su nombre. Gloria. A ver, hermana, por favor. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Esta es la vida eterna, que te conozcan, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué nombre estaba dando ahí? El nombre del Dios Todopoderoso. Porque Cristo vino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque Él es Padre en la creación, Hijo en la regeneración de la humanidad y Espíritu Santo en santificación de su iglesia. Y a su nombre. Gloria. ¿Alguien puede dar un aplauso al Señor Jesucristo? Con todo su corazón, déselo a Él, aleluya. Pues Él se lo merece. Entonces nos quieren desviar. Por eso Pablo tenía esa preocupación de que se vayan. Yo les enseñé la palabra pura y los desposé, los entregué a Cristo como si fueran una virgen pura, sin mancha delante de Dios. Pero tenemos que tener cuidado. La quietud que Pablo tenía era que el pueblo de Dios tenía que aprender a tener cuidado de la enseñanza. ¿Qué es lo que está recibiendo? ¿Qué? ¿Y qué le vamos a dar los ministros, los pastores, ¿verdad? Los obispos? ¿Qué les vamos a dar a las ovejas? Al pueblo. Usted como padre, como madre a sus hijos, ¿qué es lo que les está enseñando? ¿De un solo Dios o les está enseñando la paja trinitaria? Es que no entienden ellos por qué razón Cristo es el Padre de la creación, Hijo en regeneración de la humanidad y Espíritu Santo en santificación de su iglesia. Allí en Mateo 28, 19 no habla de dos ni de tres.
No habla en plural. Hay maestros apostólicos del nombre, trinitarios, hermanos, que no saben explicar cuando ellos entienden y saben lo que es la pluralidad y lo que es la singularidad. Singular que habla de una persona, un individuo, un paracleto. Un paracleto es alguien que tiene alma, cuerpo y espíritu, pero no es una trinidad, es un tripartito. Está hecho de 3 partes. Cristo, el Señor, es el Padre de la creación. Juan 1:1 dice: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios misma. Verso 14: y aquella palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. ¿Gloria cómo? No dice que era como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de poder. Y a su nombre, Gloria. eso es lo que estaban enseñando los apóstoles. Ellos no enseñaban, hermanos, a un Dios trino. Ellos enseñaban que Jesucristo era el Dios todopoderoso. Porque la Biblia lo dice, la Biblia lo afirma. Y eso es la preocupación que Pablo tenía. En el capítulo, mire, en el capítulo 2 de Corintios, capítulo 6, versos 14 al 16, dice la palabra de Dios que nosotros no debemos dar nuestros hijos a las tinieblas, a Belial, a Satanás, que no podemos compartir nosotros que andamos en luz con las tinieblas a nuestra gente, a nuestros hijos. Tenemos que enseñarles el temor de Dios y que no se mezclen, aleluya, con aquellos que no tienen la enseñanza del Dios Todopoderoso. Esa era la preocupación de Pablo. Segunda de Corintios, capítulo 6, 14 al 16, por favor, póngase de pie que lo tenga. Amén. David, por favor, ponga atención acá. Para honra y gloria de Dios. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Amén, hermanos. Ahí está hablando de que usted no puede dar sus hijos a los del mundo. Tienen que convertirse. Tiene que convertirlos, porque no tiene ninguna compañía los que estamos en luz con los que están en el mundo. Acuérdense que si su hijo se casa con un inconverso, se va a salvar el inconverso y su hijo se va a ir al mundo, se va a perder. Eso es la ley. Dios dejó establecido eso. Y mi trabajo como pastor es decírselo a ustedes. ¿Por qué? Porque sus hijos y yo, usted, conocemos que solamente hay un Dios. Y pregúntele a la gente del mundo cuántos dioses hay. ¿Y qué le van a decir? No, pues está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y luego le van a bajar a Santa María, a Santa Elena, a Santa Iglesia, ¿verdad? Les van a sacar ahí al monito que lo ponen de cabeza para que se le hinque y les dé prosperidad. Son puros demonios. Confundirlos. Mira lo que dice en 1 Corintios capítulo 6, del libro de 2 Corintios, en el 4:3 dice la palabra de Dios que si nuestro evangelio está encubierto, dice entre los que se pierden está encubierto. Y luego dice la razón en el verso 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Dios en el rostro, en la faz de Jesucristo. O sea, el enemigo no quiere, hermanos, que llegue ese nombre a la gente. Por eso es que le puso tantos santos, le puso tantos nombres al último para engañar a la gente en el evangelio. Les puso la Trinidad para que no les resplandezca ese nombre. Pero de nosotros depende llevar su nombre a las naciones. Acuérdense que David, ¿verdad? Cuando se arrepiente del pecado que había cometido con aquella mujer que se bañaba en el patio y él subía arriba de la azotea y luego manda a su esposo a que lo maten allá al frente de batalla, y cuando pasa eso, entonces David tiene un pecado grande delante de Dios, tiene un problema grande. Y el Señor le manda al profeta Samuel y le dice, había un hombre, y le explica, ¿verdad? Del hombre que tenía la ovejita y había uno que tenía muchas ovejas. Y cómo manda a matar a aquella ovejita.
paz de Cristo. Amén. Y Amén. le pregunta a David, le dice, ¿de qué es digno este hombre? Dice, ¿de qué es digno? Y David se levanta del sillón real ahí, de la silla real, se levanta y dice, es digno de muerte, es digno de muerte. Y muchos de nosotros así hacemos. Andamos a veces pecando delante de Dios, cometiendo infracción delante de Dios y estamos juzgando a la gente, pero no miramos los pecados, los errores que hemos cometido delante de Dios. Porque la serpiente nos engaña. Es digno de muerte, dice. Y entonces el profeta le dice, ese hombre eres tú. Y inmediatamente cae David, pidiendo las misericordias de Dios. Pero es David, no hay misericordia para ¿Y qué pasó? se arrepiente. Entonces David empieza a escribir el Salmo 51. Pero me gusta lo que dice en el Salmo, del verso 10 en adelante. Crea un corazón recto, oh Dios, dentro de mí. No quites de mí tu Santo Espíritu. Y luego después dice, y si tú quitas, limpias mi corazón y mi mente. Aleluya. Entonces mi boca te alabará. Y mis labios publicarán a las naciones tu nombre. ¿Qué iba a publicar? Su nombre. ¿Qué tenemos que publicar nosotros? El nombre que es sobre todo nombre. Y su nombre es el Señor Jesucristo. Denle un aplauso, aleluya, por su nombre.